Hola electrónicos, bienvenidos a nuestra nueva serie Creando tu propia librería para el módulo NRF24L01. Nosotros vamos a estar usando como siempre nuestra tarjeta de desarrollo Beta NRF24 para sacarle su máximo provecho. Pero la librería va a ser creada para que puedan usarla con cualquier otro microcontrolador de la familia STM32. Y aquí quiero hacer una gran advertencia antes de comenzar. El nivel de complejidad en la programación va a ser superior al de los videos anteriores en nuestro curso de STM32. Así que por favor te pido que toda duda o inquietud que te presente a lo largo de esta serie, por favor lo dejes en la caja de comentarios y más adelante yo realizaré un video respondiendo todo ese tipo de preguntas. No siendo más, comencemos. Para los que se estén preguntando qué es un módulo NRF24L01, voy a dar una pequeña explicación antes de comenzar como tal con el desarrollo de la librería. Este es un chip transceptor, es decir que puede ser transmisor y receptor en el mismo chip, y de aquí de entrada ya eso nos da una ventaja brutal para las comunicaciones inalámbricas. Está desarrollado por la empresa Nordic Semiconductor y tiene unas características bastante interesantes. La primera es que trabaja en la misma banda del Wi-Fi de la primera generación, el 2.4 GHz, es la banda ISM, que se puede usar de forma gratuita, con ciertas regulaciones en diferentes países, que esas regulaciones están por fuera de este video. Tiene la capacidad de transmitir a diferentes velocidades de datos, que serían datos en aire, o sea, la cantidad de bits que puede mandar, que son 250 kilobits, 1 megabit o 2 megabits por segundo. Es decir que es muy bueno para transmisiones de alta velocidad. Tiene muy bajo consumo de operación, generalmente 13.5 mAh en el modo de recepción a 2 megabits, pero a 250 kilobits puede variar un poco. Tiene una transmisión de 11.3 a su máxima potencia, que es 0 dBm, aproximadamente unos 25 milivatios. Pero hay otros módulos, como los que estoy poniendo aquí en pantalla, que tienen un amplificador adicional y una antena de mayor ganancia, que suelen consumir unos 150, 180 miliamperios, pero nos pueden aumentar muchísimo la distancia de transmisión. En modo apagado consume 900 nanoamperios, prácticamente nada, y en el modo standby unos 26 microamperios. Entonces, si ustedes pueden ver, haciendo algoritmos de bajo consumo, configurándolo adecuadamente, podemos hacer que la batería nos dure muchísimo tiempo. Trabaja entre 1,9 y 3.6 volts. Esto nos da un buen rango para los microcontroladores actuales. Los que lo vengan usando para Arduino, PIC y otros microcontroladores de 5 voltios tengan muchísimo cuidado, porque con 5, chao, se lo tiran. Tiene manejo de modo ráfaga, eso lo vamos a estar explicando más adelante, pero esta primera librería va a ser un poco más sencilla, no vamos a tener en cuenta el modo ráfaga. Tiene manejo automático de paquetes, que va incluido con el tema del modo ráfaga, también lo explicaré más adelante. Tiene una forma de manejar la autotransmisión de paquetes, es decir que cuando un paquete esté fallido o no le llegue al receptor, podemos configurarlo para que un tiempo después automáticamente retransmita el mismo paquete. Esa parte la estaremos viendo también más adelante. Tiene 6 pipes o tuberías o canales, como lo puedan llamar ustedes en sus países, de recepción, es decir que este chip nos permite, como les estaré mostrando también aquí en pantalla, armar pequeñas redes de estrella, en este caso una red 1 a 6 con un moderador, un receptor principal y otros 6 que sean esclavos transmisores. Esto pues les puede dar muchas ventajas para armar redes más grandes. Inclusive lo podrían escalar para hacer una segunda escala de la red y que tengan otro coordinador principal que coordine los otros 6 coordinadores de la etapa más abajo, y así ya podrían tener 6x6, 36 dispositivos en una red. A medida que vayan aumentando la red también aumenta la dificultad, pero tiene esa posibilidad, entonces esto lo hace muy bueno. Tiene muy bajo costo de componentes, trabaja con cristal de 16 MHz, admite entradas de 5 voltios, por eso se suele usar también con Arduino, pero lo que no pueden es alimentar directamente con 5 voltios, porque ahí sí lo dañan. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que este módulo necesita un microcontrolador host que pueda enviarle los comandos a través de la interfase SPI, son interfase serial de 4 cables. Más adelante en nuestro curso de STM32 que estamos haciendo en paralelo con estos videos, voy a explicar también ese tipo de comunicación, porque todavía no he sacado video para eso. Aquí solamente voy a darles como el margen. Trabaja con SPI,
puede tener un rango de velocidad entre 0 y 10 megabits por segundo, es bastante alto, pero yo les recomendaría que traten de hacer funcionar su módulo a una velocidad un poco inferior para que no genere tanto ruido. De antemano, creo que ya lo dije al inicio del video, pero vuelvo y se lo repito, esto va a ser un video bastante largo porque les voy a enseñar cómo hacer una librería propia, cosa que no suelen hacer mucho en Arduino. Se descargan las que ya están y las empiezan a usar y muchas veces no saben cómo están construidas por dentro o cómo manejan esta serie de comandos, cómo controlan como tal al módulo o al chip. Entonces yo sí voy a hacer eso y vamos a irla creando poco a poco. Al final, en el último video, sí les dejaré un link de descarga para los que la quieran usar directamente, pero sí les recomiendo encarecidamente que antes de descargársela se vean los videos y entiendan a profundidad qué es lo que estamos haciendo acá y más adelante puedan sacarle mucho más provecho a estos módulos e incluso configurarle funciones o parámetros que yo no vaya a configurar en la librería básica y hacerla todavía más profesional. ¿Listo? Continuamos. Bueno, como siempre, lo primero que debemos hacer es ir a File, New, STM32 Project. Listo, nos vamos a favoritos, buscamos nuestra F030K6, le damos Next y acá le vamos a colocar NRF24PX. Vamos a iniciar con el transmisor, lo dejamos en la ubicación por defecto, le damos Finish. Listo, una vez que nos ha cargado nuestra ventana MX, como siempre, vamos a System Core, activamos la depuración serial. Nos vamos a ir aquí a la parte de Connectivity y vamos a habilitar el puerto SPI. Lo vamos a colocar en Full Duplex, en modo maestro. En esta comunicación el maestro va a ser el micro y el esclavo va a ser el módulo de comunicación. Debemos cumplir con la norma de que la máxima tasa de transmisión sea de 8 megabits. Yo la voy a dejar en este momento como 4 megabits para asegurar que trabaje bien y no genere tanto ruido en la PCB. Los demás parámetros los podemos dejar tal cual como están. Vamos a trabajar como siempre, reloj interno 8 MHz y el APB1 va a ser de 8 MHz, que es el que controla todas estas comunicaciones. Ahora debemos configurar el resto de los pines, que son los pines de control del módulo. Para eso entonces debemos irnos a nuestro repositorio de GitHub, betanrf24, les voy a dejar el link en la descripción, y debemos descargar el repositorio para poder abrir nuestro esquemático de Eagle. Podemos hacerlo de dos formas, nos vamos aquí a Code, Download Zip, ahí nos va a descargar un .rar con todos los archivos, o si ustedes usan Git y GitHub también pueden copiar este enlace, irse a una carpeta de su preferencia. Por ejemplo, voy a borrar esto acá un momento. Aquí en descargas le voy a dar clic derecho, Git Bash Here, y acá con Git voy a clonar el repositorio con el comando git clone. Git clone y luego le pegamos nuestra dirección, le damos OK y esperamos a que haga el clonado de los archivos. Y aquí ya tienen acceso al repositorio. La ventaja de hacerlo de esta forma es que en el momento en que yo genere cambios en los archivos, ustedes simplemente aquí se harían un fetch para actualizar el repositorio y luego un pull y automáticamente esta carpeta se les actualiza con los cambios que yo haga. Las posteriores versiones de la tarjeta beta NFR24, la 1.5, la 2, la 3, las que vayan saliendo, o si ustedes mismos quieren crear su propio repositorio basado en este, también pueden llevar un mejor control. Listo, entonces vamos a darle doble clic al esquemático de Eagle y esperamos a que nos abra. Listo, aquí estamos entonces en el esquemático de Eagle para nuestra tarjeta beta NRF24. Entonces vemos que para controlar el módulo necesitamos 8 pines. Como mínimo pueden ser 7, pero si ustedes quieren también habilitar las interrupciones, los IRQs que tiene este módulo es bastante eficiente para leer con mayor velocidad los mensajes que entran, y otro tipo de interrupciones que tiene ya necesitarían los 8. Entonces nos vamos a ir aquí al esquemático y vamos a buscar en qué pines están esas conexiones. Vemos entonces que el pin NSS, que sería este de acá, el CSN, el habilitador, está en PA15. Entonces vamos a empezar a habilitar ese pin. Nos vamos aquí a PA15, lo colocamos como salida. Le vamos a colocar acá CSN. Nos vamos a ir al pin CE, que sería el PA12.
también lo colocamos como salida, eso es, le colocamos aquí CE y nos faltaría el IRQ. El IRQ está en el PA8. Vamos a colocarlo, en este caso sería como un XTO, una interrupción externa, y acá le colocaríamos IRQ. Perfecto, con eso ya tendríamos los pines. Inicialmente en esta primera parte de la librería no vamos a usar todavía las interrupciones, eso va a quedar para después, pero de todas formas a nivel de hardware lo voy a dejar ya configurado previamente. Y adicionalmente, para tener algo de control visual, vamos a poner, como en los otros videos, nuestro típico LED aquí en el pin PB1. Vamos también a cambiar los pines de la comunicación SPI, que por defecto nos usa el puerto PA, pero si nos vamos al esquemático, nuestra tarjeta está usando el puerto PB, que sería el PB3, 4, 5. Entonces vamos a hacer ese cambio. Recuerden, control y con botón izquierdo los vamos arrastrando para hacer el cambio. Y adicionalmente vamos a configurar unas resistencias de pull up y pull down para alguno de los pines. Vamos para la comunicación SPI. No es estrictamente necesario, pero a mí me gusta hacerlo. Voy a configurarle puras pull up a los 3 pines. Vamos a configurar acá el pin de IRQ, también hay que ponerle un pull up, ya que la interrupción es activa baja. Vamos a colocar acá en el pin de CE, le podemos poner también pull up o no. Yo lo voy a dejar como pull down para que por defecto el pin esté en estado bajo y que arranque también en estado bajo. El pin CSN es todo lo contrario, mejor que mantenga en alto y ponerle una pull up, ya que este pin también es activo bajo y cuando está en valor alto es cuando el chip no está seleccionado. El LED lo podemos dejar como está. Nos vamos aquí a SPI, nos fijamos que esté en máxima velocidad en alto y a todos 3 les colocamos pull up. Esto no es estrictamente necesario, pero tengo la buena costumbre de ponerle pull ups a las comunicaciones. Listo, ahorita sí generamos la plantilla y esperamos. Y ahora llega el momento en donde te pido que te suscribas. Este momento de mierda. Así que suscríbete, dale me gusta, compártelo y activa la campanita de notificaciones. Sígueme en Instagram y en Facebook, donde compartiremos más contenido. Seguimos. Bueno, una vez que ya nos ha generado la plantilla, lo que debemos hacer es crear nuestros archivos respectivos de la librería, tanto el de cabecera.h como el fuente.c. Entonces, como pueden ver aquí en la carpeta core, en la pestaña include, tenemos los archivos de cabecera del proyecto, y en la pestaña CRC o source tenemos los archivos fuente. Entonces vamos a comenzar con crear nuestro archivo de cabecera. Damos clic derecho, nuevo, header file, y acá le vamos a colocar nrf24l01.h. Le damos finish y él nos crea esta plantilla. Aquí en esta plantilla tenemos como lo básico, que son la directiva de preprocesamiento innodev para evitar inclusión recursiva, o sea que de pronto se esté llamando a otra librería con el mismo nombre. Para evitar que suceda eso, es muy buena práctica hacerlo en los archivos de cabecera. Acá nos dice el nombre, nos dice cuándo fue creado y el autor. Esto automáticamente lo que hace el entorno de STMcube es sacar el usuario que esté activo en su computadora. En este caso pues es Carlos. Casi siempre le pongo ahí la S y le pongo un segundo que sería modificado para yo saber la fecha de la última modificación. En este caso acá modificado no tendría sentido por el momento, ya que estamos apenas creándola, pero sí es bueno que ahí coloquen la fecha actualizada. Listo, vamos a crear también el .c, entonces nos vamos ahí, lo mismo, new source file, y debe tener el mismo nombre, nrf24l01, pero .c, para indicarle que es un archivo fuente. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, le agregamos el modificado, lo dejamos por el momento en 0. Y aquí entonces ya podríamos empezar a desarrollar como tal la librería. Vamos a ir un momento al archivo de cabecera main.h porque vamos a empezar a escoger unos ciertos comentarios de los componentes que suele tener normalmente una librería, para que mi librería quede con una estructura similar a la que suele usar STM32. Esto es netamente por organización, no influye en nada como tal, pero sí me gusta hacerlo. Entonces
Voy a ir incluyendo los diferentes comentarios y vamos a ir construyendo la librería poco a poco con lo que vayamos necesitando. Listo, aquí ya coloqué entonces los componentes más comunes que hay en una librería. Generalmente no vamos a usar todos, depende del tipo de librería que estemos creando, pero casi siempre van a estar estos que tengo aquí. Aquí entonces vamos a empezar con los includes. Como ustedes saben, en un archivo de cabecera se pueden incluir otras librerías para que una sea dependiente de la otra, etc. Entonces acá la primera librería que debemos incrustar es la librería HAL, que nos permita poder trabajar con nuestros periféricos usando esta librería de abstracción de hardware, que es la que nos ha estado facilitando el trabajo todo este tiempo. Hay una forma de hacerlo que, de hecho, si no lo he mencionado, esta librería está ligeramente basada en una que hizo ControllerTed, pero con una serie de mejoras y correcciones de errores que yo le había detectado, y está hecha, digamos, muy a mi manera de programar. Cada persona pues programa a su manera. Una de las cosas que yo noté es que a ControllerTed le gustaba incluir el archivo stmf0 al.h aquí en la librería, pero eso tiene un contra, y es que si ustedes, por ejemplo, los que me están viendo que usen la Blue Pill, que es un STM-F113.8, ya no es un F0, es un F1, la librería les va a saltar un error porque tendrían que cambiar esta línea de código del HAL. Lo mismo si están usando un F4, un L4, etc. Entonces yo prefiero más bien incrustar acá el archivo completo main.h, y así sería funcional esta librería para cualquier subfamilia de STM32 sin que tengan que modificarla. Porque para mí me parece más cómodo, que lo ideal de una librería es que ustedes no tengan que entrar al punto H a hacer modificaciones, a menos que sea pues estrictamente necesario, pero que la mayoría de las veces desde el mismo punto C puedan controlar la librería. Eso sería lo más cómodo. Entonces vamos a darle include y vamos a poner nuestro main.h. Perfecto. Igual como lo estamos haciendo en el archivo principal acá, main.h, aquí también para poder acceder a la librería HAL. Y aquí ya vienen los exportes types, que en este caso sería para las typedef que vamos a utilizar en nuestra librería. En este caso no voy a hacer mucho énfasis en las funcionalidades o comandos que hay como tal de C, porque lo que estamos viendo aquí ya es del lenguaje C, no tiene que ver en sí con el microcontrolador, que son los typedef, las estructuras, las enumeraciones. Ese tipo de cosas las voy a indagar en otro video más dedicado para eso. Aquí me voy a enfocar más que todo en crear la librería. Las dudas que vayan teniendo me las dejan en sus comentarios, y las personas que tengan más conocimiento, que puedan aportarnos algunas críticas constructivas de cómo mejorar la librería, eso nos puede ayudar a todos en la comunidad. Entonces también los invito a que nos den sus recomendaciones de cómo podríamos mejorar esta librería en sus diferentes etapas a lo largo de esta serie de videos. Listo, entonces vamos a empezar con los exported types. Todo lo que tenga la palabra exported va a ser lo que yo voy a poder usar en el main.c. Las librerías tienen un componente público y un componente privado. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo ya la parte del punto C. Listo, entonces vamos a escribir acá la palabra clave typedef y vamos a arrancar con las enumeraciones. Entonces vamos a hacer un enum. Las enumeraciones me van a servir para configurar los diferentes parámetros del módulo. Como vimos al principio del video, vamos a arrancar acá con la configuración de la potencia de transmisión. Entonces yo lo voy a hacer en esta enumeración con las 4 que tiene nuestro módulo. En este caso sería very low, low, media y alta. Perfecto, aquí ya las tengo definidas, y aquí lo que haría sería darle un nombre a esta enumeración. Yo lo voy a colocar acá, PA level, nivel de potencia. Entonces acá voy a proceder a colocar las demás typedef que vamos a usar en la librería e ir explicando para qué funcionan. Perfecto, aquí ya tengo entonces nuestros typedef. Aquí, como pueden ver, el primero me gusta también ponerle unos comentarios para indicar al elemento de la enumeración qué es lo que significa. Entonces acá la potencia very low sería la inferior, menos 18 dBm, la que le sigue menos 12, menos 6 y 0 dBm, que es la máxima. Acá lo mismo también con la tasa de bits, 250 kilobits, 1 megabits y 2 megabits, aquí los tengo. En los modos, que sería el power down, standby, TX y RX, acá le coloqué un consumo aproximado de lo que tiene el módulo en ese modo.
En el TX, dependiendo de la potencia que elijamos acá arriba, va a tener un consumo aproximado entre 7 y 11.3 miliamperios, y los módulos de alta ganancia con el amplificador adicional, unos 150 miliamperios. En modo RX también varía ligeramente entre 12.6 y 13.5 dependiendo de la tasa de bits que hayamos escogido. Acá tenemos la última TiDef de enumeración, que sería el CRC. El CRC es un verificador de redundancia cíclica, se suele utilizar muchísimo en las comunicaciones para poder verificar si el paquete que ha llegado al receptor realmente coincide con el que envió el emisor. Este trabajo se lo estaría ahorrando al microcontrolador, porque los STM32 también tienen la posibilidad de implementar CRC, pero acá ya lo viene embebido en el módulo. Tenemos las tres opciones: no habilitar el CRC porque no es estrictamente necesario para enviar un paquete, lo podemos hacer sin él; un CRC de 8 bits y un CRC de 16 bits con otro tipo de polinomio que lo hace todavía más seguro. Y acá viene la gran diferencia entre muchas de las librerías que he visto en STM32 en los canales de YouTube. Por ejemplo, en la librería de ControllerTech, él lo que normalmente suele hacer es, en vez de usar estas estructuras, usa las declaraciones externas. Entonces, digamos que nosotros, para poder hacer uso de la librería HAL, tenemos que de cierta forma permitirle al módulo, de cierta forma permitirle a la librería que pueda usar el SPI. Entonces lo que haría ControllerTech es esto: la declararía como una variable externa, le colocaríamos aquí exter, y declararíamos nuestro HSPI1. Pero entonces esto tiene una pega, que es lo que yo quiero evitar con mi librería. Es que si ustedes usan un microcontrolador que tenga más SPIs, 2, 3 o 4, dependiendo del que vayan a usar, si ustedes quieren usar el SPI2, aquí ya les va a saltar un error. Entonces obligatoriamente tendrían que entrar aquí al archivo de la librería, pasar acá y colocar SPI2. Entonces eso es lo que yo quiero evitar, que toquen lo menos posible el archivo de cabecera.h y se concentren en llamar las funciones y los parámetros desde el punto C de su código principal. Para mí eso sería una buena librería. Volví a claro, esto depende del estilo de programación de cada persona. A mí me gusta hacerlo así. Entonces yo lo que hago es, aquí démosle control Z a esto. Yo lo que hice fue crear una estructura y ustedes la van a llamar en su punto C, y a esa estructura le van a pasar los parámetros que ustedes necesiten. Entonces la estructura que tiene diferentes TiDef que están asociados a el puerto y al pin de cada pin, valga la redundancia, que ustedes estén utilizando. Entonces, por ejemplo, ya ustedes han visto en los anteriores tutoriales que para definir un pin y controlarlo, ponerlo en alto o en bajo, o leer su valor, necesitamos decirle por la librería HAL el puerto y el pin. Entonces, por ejemplo, en este caso, puerto A, pin 7, puerto B, pin 8, puerto C, puerto D, puerto F, etcétera, dependiendo del microcontrolador que tengan. Y acá también el handle del SPI. Yo le coloco aquí HSPIX y los tengo en formato de puntero. Y adicionalmente, para eso creé las otras enumeraciones acá arriba, para tener acá también acceso a los parámetros, saber cuál fue el nivel de potencia que le configura el módulo, la tasa de datos, de velocidad, en qué modo está trabajando y si tiene o no tiene CRC. Esto lo van a poder ustedes llamar en su código principal y saber en ese instante, en el momento actual, cómo está su módulo. Y lo que haríamos nosotros en este momento sería entrar al main.h, al main.c. Lo primero que haríamos sería incluir nuestra librería, muy parecida a como se hace en Arduino. Acá le colocaríamos NRF24L01, y acá lo que haríamos en la parte de las variables globales es definir nuestra estructura. Entonces colocaríamos NRF24 control espacio. Tengo que compilarlo al menos una vez para que me reconozca todo lo que hay en el archivo .h. Perfecto, entonces aquí sí, NRF24, le damos control espacio, él ya no lo completa, y aquí le colocaríamos NRF, en este caso PX. Le damos 2 puntos y aquí ya tendríamos nuestro NRF. Vamos a compilar nuevamente. Listo, una vez que ya compiló, ahorita lo que nosotros debemos hacer es, con este TiDef, configurar todo el hardware que vamos a utilizar en nuestro proyecto.
y como sabrán ustedes, depende mucho de qué tarjeta estén usando. Entonces ahí es donde está la magia de esto que les estoy explicando. Yo estoy usando específicamente el pin PA8, PA12 y PA15 y estoy usando el SPI 1 con estos pines de acá. Pero su hardware puede cambiar completamente, no solo el SPI como expliqué ahorita, también pueden cambiar los pines. ¿Qué tal que ustedes quieren usar el pin CE, no quieren usar el PA12, sino el PA0 o el PB6, PB7, etcétera? Lo vamos a configurar de una forma muy sencilla aquí en el main. Entonces nos vamos a ir a la parte de acá donde ya me haya inicializado el Halo GPIO y el SPI, porque si no, no tendremos acceso. Y vamos a colocar algo tan simple como esto: nrf control espacio tx punto, y aquí ya tenemos toda la configuración de nuestro TIDEF. Entonces vamos a empezar con el pin en orden, vamos a empezar con el GPIO CE port y vamos a colocar que esto sea igual a CE control espacio GPIO port. Así, en este momento en la ventana MX le va a estar asignando exactamente el puerto que yo asigné acá a nuestra estructura. Entonces, si ustedes ya no van a usar el PA12, sino el PB7, le va a cambiar del puerto A al puerto B. Y esto les va a beneficiar hartísimo. De aquí entonces tenderíamos a hacer lo mismo con lo demás. Perfecto, entonces con estas configuraciones ya estaríamos asignándole el hardware específico a nuestra estructura para posteriormente controlarlo en la librería. Entonces de esta forma estarían trabajando muy similar a como se hace en la programación orientada a objetos que usa Arduino y otros sistemas que usen también C++ o otros sistemas. Esto les facilita mucho, esto les va a facilitar mucho la vida porque no van a tener que estar tocando ni el punto H ni el punto C para configurar el hardware. Ya si de pronto quieren añadir una funcionalidad más a la librería que de pronto yo no vaya a poner en esta serie de videos, bienvenido sea. Esa es la idea, que todos aportemos entre sí a la comunidad. Por ahora vamos a dejar esta parte acá